Para esta noche yo quiero compartir con ustedes una palabra y como siempre es una palabra que sea direccional para todos nosotros, para todos los días del año. Yo no sé si usted recuerda la palabra de hace un año, pero la palabra de hace un año era que Dios nos iba a llevar a lugares, a cosas que no conocíamos, siempre y cuando usted y yo hiciéramos caso a su palabra, dedicáramos tiempo y camináramos en pos de ella, como lo hizo con Josué. Josué era un joven, Moisés había muerto, pero ahora a él le tocaba tomar el puesto de liderazgo para guiar el pueblo a donde Dios había dicho que lo iba a llegar. Y le tocó a él, que tenía temor, no tenía la experiencia que tenía Moisés, pero Dios le habló. Dígale, Dios le habló. Y sabe que él hizo caso a la voz de Dios y le dijo: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, y harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Esfuérzate y sé muy valiente. Y la misma palabra hoy yo se la recuerdo, porque muchos han experimentado victoria, han experimentado éxito, prosperidad a causa de esa palabra. Y hoy hay otra palabra que para nosotros, para que podamos caminar en ella. También esa palabra sigue vigente. Esfuércese, sea valiente, nunca se olvide de la palabra de Dios. Es la voz de Dios. La voz de Dios nos va a llevar a más largo, más lejos de lo que nuestros propios caminos nos pueden llevar. Yo quiero que esta noche me acompañe a Isaías capítulo 60, verso 22. Isaías 60, verso 22. Pastor, que poquito cantamos. Espérese, hermana, no se preocupe, más tarde vamos a cantar más. Amén. Solo dos dijeron amén. Bueno, con las dos que dijeron amén, con esa nos vamos a quedar aquí cantando. Amén. Vaya, hoy sí, ¿verdad? Vamos a cantar más tarde, no se preocupe. Isaías 60, verso 22. Esta es una promesa para el pueblo de Dios. Mire, ve, la palabra de Dios siempre va a confrontar nuestra realidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le dice valiente a alguien que tiene miedo. La palabra le dice a alguien que va a conquistar, a alguien que es el menor, a alguien que no tiene capacidad, a alguien que no ha sido formado. Y mire, esto es lo que hace Dios. Esta es una tremenda promesa. Le dice el Señor: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Y yo quiero comenzar con esta palabra porque esta es una promesa, la dice Dios, se la da a su pueblo, hoy nos la da a nosotros. Hay tres cosas aquí: está Dios, está su promesa y estamos nosotros. La promesa está ahí, estamos nosotros aquí, y no quiero hablar ni de la promesa, no quiero hablar ni de nosotros. Lo que quiero hablar es de ese que hace eso, de ese que hace que eso se cumpla, que el pequeño pase a ser 1000, el menor pase a ser un pueblo grande. Y todavía afirma él, dice: yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Hoy quiero hablar acerca de él, del que dijo eso. Quiero hablar de los tiempos de Dios. Quiero hablar también acerca de esa promesa. Vamos a comenzar hablando acerca de la promesa de Dios, de los tiempos de Dios, y quiero hablar un poco también acerca de cómo la gracia de Dios a nosotros nos llega a que eso se cumpla en nuestra vida. Así como está, puede inclinar su rostro un momento más y ponemos este tiempo en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos en este lugar, te agradecemos, Señor. Nuestro corazón, Señor, está agradecido, está rebosando, Señor, de gratitud, porque usted ha sido fiel, Señor, hasta este mismo momento, Señor. Le agradecemos, Señor, por todo lo bueno, también por todo lo malo. Señor, le agradecemos por lo que entendimos que pasó, por lo que no entendimos por qué pasó. Le agradecemos por lo que nos gustó de este año y también por lo que no nos gustó, Señor, de este años, Señor. A ti sea toda gloria, Señor. Estamos aquí, Señor, rendidos ante tu presencia, ante tu palabra, porque queremos que algo marque en nuestra vida, que tu palabra, Señor, marque un antes y un después, Señor, en todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, quite toda distracción, Padre, porque queremos, Señor, recibir tu palabra y que esta palabra nos ayude a llevar mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Bien, yo no sé si usted puede ver el impacto de esta palabra. Es una promesa maravillosa, es una promesa tremenda. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor será un pueblo grande. Entonces es una tremenda promesa de Dios para su pueblo, para nosotros. Le repito, está la promesa, está Dios que fue que la dijo, y estamos nosotros que somos los que al cual Dios les otorgó la promesa. Entonces yo esta noche no quiero hablar ni de la promesa, que es grande, es maravillosa, es linda. No quiero hablar de nosotros, sino que quiero hablar de Él, de Dios. ¿Qué es lo que Él hace? Vamos a ver, y yo quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 1 verso 18. Yo quiero que guarde en su mente esta palabra, esta promesa: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor vendrá a ser un pueblo fuerte. 1 Corintios 1, 18. Si usted ya lo tiene, me regala un amén. 1 Corintios 1, 18. Si usted lo puede ver en su Biblia, ahí el párrafo, el título del párrafo dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Así dice su Biblia. Cristo, poder y sabiduría de Dios. El 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. Pues eso está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto hace referencia a un versículo de Isaías, el capítulo 29, verso 14, verso 20, vamos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Verso 22. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Oiga, diga, pero a nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente torpezadero, y a los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y yo sé que usted lo ha escuchado antes. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no era, para deshacer lo que ahora es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Mire, yo no sé si usted pudo percibir lo que leímos aquí. Dice Dios en el verso 27, dice que Dios escogió de lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Pero de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para deshacer lo que es. Esto es lo que Dios hace, esto es lo que Dios es. Es algo grande, es algo maravilloso y es algo que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Dice la palabra que para los otros es locura, para los que no lo tienen a Él es locura, pero para nosotros es poder y sabiduría de Dios. La pregunta es, nosotros, ¿a qué le damos más valor? Leí la promesa en Isaías 60:22. ¿A la promesa de Dios, a nosotros mismos, o le damos más valor a aquel que da la promesa? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos acercamos a Dios y venimos confiando, depositamos nuestra fe en que Dios va a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo.
en que Dios va a hacer lo que nosotros queremos conquistar, en lo que nosotros queremos lo que con nosotros queremos obtener. Por ejemplo, cada vez que termina el año y comienza uno, siempre nosotros ponemos planes, ponemos nuestros proyectos y vamos a ver, ¿será que todos cumplimos nuestros planes, nuestros proyectos? Lo que usted algún día escribió en la agenda del año pasado, ¿se ha concretado? Digo esto y repito esto porque muchas veces, vamos a ver, venimos al Señor para que Dios nos conceda el deseo de nuestro corazón. Y Dios quiere conceder nuestro deseo, pero muchas veces el deseo de nuestro corazón es más fuerte que el deseo que tenemos por Él. Y es ahí donde, como dicen allá, la mula botó a Genaro, porque anhelamos más lo que nosotros queremos, lo que nosotros que estamos pidiendo, que lo anhelamos a Él. Oramos porque queremos algo de Dios, pero no queremos pasar tiempo con Dios. Oramos porque tenemos un proyecto que queremos sí o sí este año conquistarlo, alcanzarlo, pero estamos enfocados en el proyecto y no tanto en aquel que me puede dar el proyecto. Entonces, vamos a ver, si Dios tiene promesas para nosotros, y yo le repito porque lo he predicado varias veces, ¿qué son las promesas de Dios? Las promesas de Dios es el compromiso de Dios de hacernos bien. Dios ha prometido que nos va a sanar. Amén. Dios ha prometido que va a cuidar nuestras vidas. Amén. Dios ha prometido que va a proveernos. Todo eso Dios lo ha prometido. Pero vamos a ver, si Dios ha prometido aún más cosas, si Dios nos ha prometido cosas a nosotros, ¿por qué no lo hemos visto cumplidos en las diferentes áreas de nuestra vida? Probablemente usted el año pasado para estas fechas, usted tenía escrito varias cosas y usted puede ver hoy y todavía sigue en su lista sin tachar. O sea que no se ha cumplido, no lo ha alcanzado, no lo ha conquistado. Entonces, ¿por qué no se ha cumplido? Si Dios es fiel, si Dios es verdadero, si Dios no miente. O cuándo Dios va a cumplir las promesas de que si nos fiamos de todo nuestro, como leyeron ahorita en Proverbios 3, si nos fiamos de todo el corazón y encomendamos a Dios nuestros caminos, Él va a hacer. Entonces, ya le hablé de la promesa de Dios, lo que Dios puede hacer, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es. Dios puede hacer algo que no es. Yo le pongo varios ejemplos en la Biblia. Moisés, y yo creo que son los mismos ejemplos que siempre pongo. Moisés dijo: Señor, yo no puedo, yo soy tartamudo. Jeremías dijo: Señor, yo soy niño. Yo soy niño. Isaías dijo: Señor, yo soy de labios inmundos. Gedeón le dijo: bueno, ¿y cómo va a pasar esto? Y le dijo: varón esforzado y valiente, y él estaba escondido. Y le dice, y todavía le dice: y yo soy el menor de mi casa, y somos de los más pobres de aquí de la aldea. ¿Y cómo? De lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, de lo necio del mundo. Para muchos dice: ese no califica. Mire, si en un hombre, en un humano hubiera estado el seleccionar a alguien para rescatar al pueblo de Israel, le aseguro que no hubiese sido Gedeón, no hubiese sido Moisés, no hubiese sido Isaías, no hubiese sido Jeremías. Pero es el poder y la sabiduría de Dios lo que leímos. Ahora, yo quiero hablarle acerca de otra cosa. Eso es lo que Dios hace. Dios de la nada, Dios puede hacer mucho. De lo que no es, Dios puede hacer una cosa maravillosa. Dios puede transformar. Mire, iglesia, Dios quiere transformar todo aquello que no es en algo maravilloso. En algo maravilloso. Ahora, yo le quiero hablar ahora acerca de los tiempos de Dios. Mire, nosotros tenemos tiempos y dividimos los tiempos en años, en meses, en semanas. Lo dividimos en horas, en minutos y en segundos. Pero Dios no divide el tiempo. Para Dios el tiempo es una sola hoja, no tiene divisiones. Nosotros sí, nosotros tenemos aquí un mes, aquí el otro mes, o la agenda. Usted ve la agenda, tiene un día, el siguiente día tiene 365 días su agenda. Pero para Dios, la agenda de Dios es una sola hoja. Dios no tiene tiempo, Dios no tiene mañana, no tiene noche, Dios no tiene, tampoco tiene invierno, no tiene verano, no tiene otoño, no tiene primavera. El tiempo de Dios es eterno, es soberano, y de eso quiero hablarle un poco acerca del tiempo de Dios. El tiempo es una limitación cronológica para nosotros. El tiempo, ¿cómo se llama el tiempo de nosotros? Se llama cronos. Viene de la palabra cronómetro, de cronometraje, donde nosotros controlamos el tiempo por
ya le dije, por segundo, por minutos, por días, por meses y por años. Pero el tiempo para Dios es una dimensión eterna, o sea, no se puede medir. Entonces Dios opera en un tiempo perfecto, soberano, y ese tiempo de Dios se llama el tiempo Kairos, es el tiempo soberano perfecto de Dios. Entonces, ¿y sabe qué? El tiempo de Dios, Señor, ¿cuándo me vas a conceder tu promesa? ¿Cuándo se va a cumplir en mí? ¿Cuándo me vas a sanar? ¿Sabe? Dios, el tiempo de Dios es el tiempo oportuno, es el tiempo preciso, es el tiempo indicado que Él lo hace. Él designa una hora, Él designa un tiempo, Él designa un momento, Él designa cómo lo va a hacer. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. ¿Y sabe qué? En el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos, ¿sabe qué? Dios no toma en cuenta nuestra prisa. ¿Qué digo con esto? Que yo quiero que Dios conteste mi oración ya, ¿verdad? ¿O solo yo soy así? Ay, vaya, solo yo, vaya. Ustedes no, ustedes son bien pacientes. Sí, entonces yo vengo hoy, Señor, tengo un anhelo, una petición, y yo quiero que al salir afuera ya esté contestada mi oración. O que yo quiero que en lo que estoy levantando mis manos y estoy con los ojos cerrados y llorando, alguien me toque la espalda y le diga, tenga, aquí le vinieron a dejar, ¿verdad? Pero el tiempo de Dios no es así, no es así. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es soberano. Entonces Dios lo va a hacer a su tiempo y tiene un tiempo designado especial para eso. Entonces, para nosotros, en nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos da es un regalo divino que tenemos que saber usarlo sabiamente, reflejando la eternidad de Dios en nuestras vidas. ¿Con qué? ¿Por qué digo que tenemos que usarlo sabiamente? Pablo dice, redimiendo en el tiempo, haciendo uso correcto del tiempo. ¿Por qué? Porque con mi tiempo yo glorifico a Dios, y cuando yo glorifico a Dios, Dios cumple su plan. Quiero hablar otras cosas acerca del tiempo de Dios. El tiempo de Dios es eterno, ya lo mencioné. Dios existe fuera de las limitaciones temporales humanas. Él habita en la eternidad. Dios habita en la eternidad. El tiempo de Dios es soberano. Él tiene control sobre el tiempo y establece momentos específicos para cada cosa. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Y los que traen libreta, anoten ahí, lea el capítulo 3 de Eclesiastés. Y ahí dice, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para comer, hay tiempo para cegar, hay tiempo para cosechar. Lea Eclesiastés, todo tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto y oportuno. O sea, el tiempo de Dios no es lineal, no es como una línea. No hay prisa ni retraso en el tiempo de Dios. Él actúa en el momento oportuno. En el tiempo Kairos es calidad de tiempo, no es la duración del tiempo. Para nosotros sí, en nuestro tiempo Cronos, nuestro día dura 24 horas. Si quisiéramos nosotros a veces que tuviera más horas, o que quisiera que tuviera menos horas. A veces quisiéramos que el mes tuviera menos días, ¿verdad? Porque más rápido nos cae el pago, ¿verdad? Pero cuando tiene 31, híjole. Pero si el día tuviera 25 días, nosotros encantados. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. Entonces Dios interviene en nuestros tiempos. Dios quiere intervenir en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque cuando Dios interviene, los tiempos de Dios intervienen en nuestra vida, en nuestros tiempos, milagros suceden y eventos sobrenaturales. Entonces nosotros tenemos que vivir una perspectiva eterna, usando nuestro tiempo, que es limitado, para honrar a Dios y enfocarnos en lo que perdura, no solo en lo temporal. Entonces, el tiempo para Dios es la manifestación de su soberanía y propósito en un momento perfecto, mientras que para nosotros es un recurso sagrado para vivir su plan eterno. Entonces, entiende, el tiempo de nosotros es limitado. Nosotros lo medimos, el tiempo de Dios no se puede medir porque es eterno. Dios es soberano, Dios lo va a hacer cuando Él estime conveniente. Y le quiero decir algo, esto nos cuesta entenderlo. Isaías 55, 8 y 9 dice que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios no son como los nuestros. De hecho, los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que el cielo. Así como los pensamientos y los caminos de Dios son como el cielo y con la tierra, hay una enorme diferencia entre nuestros caminos y nuestros pensamientos. Es por eso que no podemos entender los tiempos de Dios. ¿Cuántos se han preguntado por qué Dios no obra como yo no quiero, como yo quiero? ¿Por qué Dios no lo hace como yo quiero? ¿Por qué Dios no se mueve, o por qué no lo hace como a mí me gustaría que lo hiciera?
¿Por qué Dios me hace esperar? Porque Dios me hace esperar. Y un ejemplo de esto es que dice que Jesús fue profetizado en Isaías 7, en Isaías 9, que iba a nacer, también en Miqueas 4. Pero en Gálatas 4, capítulo 4, verso 4, si me lo pone en la pantalla, Gálatas 4, verso 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, vamos a ver, ellos lo estaban esperando por mucho tiempo, pero nació hasta que en la soberanía de Dios, Dios envió a su Hijo. Entonces Dios le envió a la tierra en el momento preciso cuando se cumplió el plazo. Entonces el mismo Jesucristo, estando aquí en la tierra, tuvo que esperar con paciencia a que su tiempo llegara para hacer cada cosa. Jesús, si usted lee los evangelios, dice: mi tiempo ha llegado. Esto lo dice en Juan 7. También en Marcos 1:15, que yo le he predicado mucho tiempo, dice: el tiempo se ha cumplido, le dice Jesús. Fue la primera predicación de Jesús. Entonces Jesús, aún siendo Dios encarnado, no se apresuraba ni hacía las cosas cuando Él quería. Él esperaba el tiempo del Padre. ¿Qué le digo con esto? Que usted y yo tenemos que esperar el tiempo de Dios. Pero el tiempo de Dios, vamos a ver, no va en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, ¿me entiende? Nosotros queremos ya, ¿verdad? O solo, vaya, otra vez, solo nosotros queremos ya, nosotros tenemos prisa, pero Dios no tiene prisa, tampoco tiene retraso. Nosotros queremos las cosas ya. Entonces, ahí en Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo. Dice: y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, ahí habla que hay tiempo de nacer, ahí habla que hay tiempo de morir, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Y vamos a ver, todos esos momentos se pueden marcar en un calendario con fecha y hora, pero en realidad Dios sabe en qué tiempo, cuál es el tiempo propicio para que todas las cosas sucedan y ocurran dentro de su plan. ¿Por qué le estoy hablando del tiempo? Porque a veces, yo no sé si usted se ha puesto, a veces al final del año la gente se pone nostálgica, se pone melancólica. Señor, pero ¿por qué si yo te pedí el año pasado, para esta fecha te pedí tal cosa, para este año? Yo este año quería alcanzar tal cosa, quería que esto, y hay cosas que no son malas. O sea, no es que Dios esté en contra de esas cosas, sino que Dios lo va a hacer en su tiempo, en su tiempo. Entonces, el Señor quiere que nosotros entendamos que Dios va a hacer que las cosas sucedan en su tiempo. Entonces, nosotros estamos aquí en este tiempo. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué. Yo cuando estaba en el colegio digo: ¿por qué no nací en los años 60 o en los años 70? Porque yo le cuento, porque yo decía: ¿qué música tan? En aquellos tiempos empezó a salir el cómputo, no había reggaetón en aquellos tiempos, pero una música horrible, y no digamos ahora, ¿verdad? Entonces, pucha, en los 60 había mejor música, en los 70, los 80 había mejor música. ¿Por qué me tocó? Yo no sé si usted se ha preguntado por qué yo tuve que nacer en la Epadera, por qué yo tuve que nacer de mi mamá y mi papá, por qué Dios no me colocó en otra ciudad, por qué Dios no me colocó en otra familia, por qué Dios no me colocó con otros recursos, ¿verdad? Mire, Dios es soberano y Dios lo colocó ahí donde usted está. En este tiempo es el tiempo preciso de Dios, y Dios no se equivocó. Dios no se equivocó, aunque usted crea que Dios se equivocó, aunque usted le haya reclamado, le haya hecho reproche a Dios. ¿Por qué? ¿Sabe? Dios no se equivocó. Entonces, ¿sabe? Dios conoce cuál es el mejor momento, Dios conoce cuál es el momento oportuno para cada persona. Él es soberano y Él reina sobre el tiempo. ¿Sabe? Segunda de Pedro 3:8 dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Eso lo dice 2 de Pedro 3:8, pero el versículo 9 también dice por qué para Dios un día dura tanto, pero también como 1000 años dura tan poco. ¿Por qué? El verso 9, el siguiente versículo dice que el Señor no tarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Entonces, sobre el tiempo de Dios, yo recalco, el salmista en Salmo 18 decía que el tiempo de Dios es perfecto, así como los caminos de Dios son perfectos. Mire, yo con esto lo que le quiero es que su corazón vaya guardando que todo lo que Dios hace es perfecto. Que usted tiene un sinsabor o tiene un mal sabor de boca porque algo no ocurrió en este año que usted tanto lo anhelaba. La palabra de Dios nos tiene que marcar algo en nuestra vida, pero sobre todo en nuestro corazón. Los caminos de Dios son perfectos. Salmo 18, 30. Mire, otra cosa, que la paciencia es un fruto espiritual. Lo dice Gálatas capítulo 5, el 17 habla acerca del fruto del Espíritu. Son cosas que necesitamos aprender del tiempo, que el tiempo de Dios es perfecto, que la paciencia es un fruto espiritual y que sabe que Dios se complace cuando nosotros somos pacientes. Dios se complace cuando nosotros somos pacientes. Salmo 37, 3 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Lamentaciones 3:25, que lo leyeron hoy antes de iniciando el servicio, dice: bueno es Jehová a los que esperan en él. Bueno es Jehová a los que esperan en él. Otra de las cosas que necesitamos entender acerca del tiempo es que nuestra paciencia revela el grado de confianza que tenemos en los tiempos de Dios. Debemos recordar que Dios opera de acuerdo al calendario eterno, perfecto y preordenado, y no de acuerdo al nuestro. Debemos tener el gran consuelo en saber que cuando esperamos en Él, recibimos fuerzas y fortalezas divinas. Así lo dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías, póngamelo en la pantalla, Isaías 40:31. Yo quiero que usted lo lea conmigo, porque se nos tiene que impregnar en nuestro corazón que el esperar en Dios no es malo, es lo mejor para nosotros. Léalo conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. También el Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera a Jehová. Otra clave para entender el tiempo de Dios es la confianza. Nuestra capacidad de esperar en el Señor está ampliamente relacionada en cuánto podemos confiar en Él. Cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón, renunciamos a depender en nosotros mismos y a menudo nuestra comprensión equivocada de las circunstancias. Por eso ustedes leyeron hace poco Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. También le regalo el Salmo 32:10. Dice: mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Entonces, para confiar plenamente en Dios necesitamos primero conocer a Dios. Y la mejor manera de conocerlo es a través de su palabra. Y por eso yo le mencionaba lo de Josué. Josué le dice: meditarás en este libro de la ley de día y de noche. No los martes ni los domingos que tenemos culto, sino que de día y de noche, o sea, todos los días. Y no dice leerás, dice meditar. Meditar va más allá que leer. Meditar es algo cuando usted le da pensamiento, cuando usted ahonda, cuando usted profundiza, cuando usted escudriña. Eso es meditar. Y le dice que de día y de noche. Y dice que cuál va a ser la recompensa, cuál va a ser la promesa. Si yo hago eso, hará prosperar Dios nuestro camino. Hará prosperar Dios nuestro camino y todo nos saldrá bien. Entonces, yo quiero terminar hablando acerca de la confianza en el Señor, del esperar en Dios. Dios, y esto ustedes lo saben, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere guiar cada paso de nuestra vida y llevarnos
a lo más alto, a lo mejor, a que alcancemos los deseos de nuestro corazón, siempre y cuando estén de acuerdo a la palabra de Dios. Dios quiere llevarnos a esas cosas. Si alguien anhela una profesión, Dios quiere llevarnos a eso, porque eso es correcto. Si alguien anhela matrimonio, Dios nos quiere llevar a eso. Si alguien quiere tener estabilidad económica, Dios nos quiere llevar a eso, claro que sí. Y Dios quiere llevarnos, pero una de las cosas con las cuales nosotros tenemos que enfrentarnos y luchar constantemente es a mi propio esfuerzo, a mi propia capacidad, y yo se lo pongo a mi yo, porque algo que puede estropear el poder de Dios, que puede estropear lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es mi yo, mi ego, o cuando yo soy autosuficiente, cuando yo digo yo no necesito de Dios. A veces no lo decimos así, no decimos no necesito a Dios, a veces dicen no, yo no necesito ayuda, o a veces decimos yo puedo solo, o ¿sabe qué? Simplemente cuando usted y yo no venimos a la palabra de Dios, cuando usted y yo decimos ay, otra vez el culto, y ¿sabe qué? Usted vamos a ver cuando menospreciamos las cosas espirituales, estamos menospreciando, no está menospreciando al pastor, no está menospreciando a los hermanos que sirven, está menospreciando a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A veces decimos, no puedo hoy porque yo tengo que hacer otra cosa. Entonces yo estoy desplazando a Dios por algo que yo puedo hacer en mi propio recurso. A veces la gente dice, mire, tenga cuidado porque ahorita hay un virus que no sé qué. No se preocupe, yo puedo solo. O yo tengo dinero, yo para hacer eso yo no ocupo, yo tengo dinero, yo puedo hacerlo en mi propia fuerza. ¿Sabe qué? Yo soy preparado, yo tengo mi licenciatura, yo tengo un tío que no sé qué, que la pega, que tengo mis conexiones. Y cuando nos ponemos así, ¿sabe qué? Estamos confiando en la fuerza humana, en el esfuerzo humano, y sabe que eso impide que el poder de Dios, lo leímos, lo que Dios hace de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio del mundo, eso de ahí nos quiere sacar Dios para convertirnos en algo que no es. Entonces, se lo digo de esta manera, el yo puedo nos separa de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. El yo puedo. Entonces, porque hasta que no nos vaciemos de nosotros mismos, no vamos a experimentar la plenitud del poder de Dios en nuestra vida. El yo puedo presente en mi vida, si yo tengo el ego muy inflado, el ego muy grande, no puedo experimentar el poder de la plenitud de aquel que todo lo puede en todo. Aquel que todo lo puede en nosotros. Y tratar de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas es un error, porque nos va a llevar a frustrarnos, nos va a llevar a detenernos en un momento en nuestra vida, porque queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia capacidad, por nuestro propio recurso. Cuando nosotros, sabe, Dios nos ha otorgado a todos nosotros, y eso lo predicaba la vez pasada, Dios nos ha otorgado a todos nosotros gracia. Y esa gracia se nos ha sido otorgada por Dios y ha sido un regalo de Dios. Cuando yo digo yo puedo hacerlo, yo estoy despreciando la gracia, porque la gracia es algo que se nos dio que no merecíamos de parte de Dios. La gracia se nos otorgó en la cruz por el sacrificio de Cristo. Cuando yo tengo confianza más en mis fuerzas, en mi capacidad, en mis recursos, o en mi título, o en lo que yo puedo hacer, yo estoy menospreciando la gracia de Dios. La gracia trata de la confianza absoluta de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Entonces, la gracia trata de que Cristo murió por mí y por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué nos gusta a nosotros el yo? Porque yo tengo el control. A nosotros nos gusta tener el control. La verdad humana, la verdad de nosotros es que a nosotros nos gusta tener el control. Porque yo lo hago ya, o cuando yo quiero. Pero no nos gusta esperar. Cuando yo le doy el control a Dios, Dios lo va a hacer en su tiempo. Pero a nosotros nos gusta tener las cosas a nuestro alcance y nosotros poder manipular, hacer, mover y que se haga cuando nosotros queremos. La gracia de Dios se trata de que ponemos la confianza no en lo que yo pueda hacer ni cuando yo lo pueda hacer, sino la pongo en Dios y Él lo va a hacer a su tiempo. Entonces, a nosotros nos gusta más el yo cuando está en control.
el yo. ¿Por qué? Porque Él también sabe que el yo se lleva la gloria. Entonces, cuando yo obro en el yo, en mi ego, eso habla de las obras de la carne, que más que las obras del Espíritu. La gracia va más con el Espíritu y trata de la confianza absoluta en Dios. Y para poder tener la confianza absoluta en Dios, tengo que, ¿sabe qué? Para tener una confianza absoluta en Dios, para poder esperar en Dios, para poder ver la manifestación plena de Dios, ¿sabe qué? Yo tengo que rendir mi voluntad a Dios. Y eso, vamos a ver, yo les decía que yo les decía, les voy a decir, eso fue hace 2 domingos, les voy a decir algo muy sincero. Este es un sincericidio que voy a hacer, porque la vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es imposible cuando yo la trato de vivir en mis propias fuerzas. La vida cristiana solamente se puede llevar cuando yo rindo mi voluntad a Dios por completo. Si yo la quiero llevar a mi fuerza, va a ser imposible llevar, cumplir la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, que mis deseos ya no van a ser mis deseos, van a ser los deseos de Él. Mis palabras o las palabras que van a salir de mí ya no van a ser mis palabras, van a ser sus palabras. Los pensamientos que yo tengo ya no van a ser sus pensamientos, de mis pensamientos, van a ser los pensamientos de Él. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. Entonces tenemos que dejar que Dios viva a través de nosotros, y eso nos complica a nosotros. Para nosotros es complicado, porque yo quiero hacer lo que yo quiero, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo quiero hacer lo que yo quiero servir a Dios como yo quiero hacer cosas cuando yo quiero, a mi manera. Miren, nos metemos a estudiar y no le decimos nada al Señor, solo le decimos: Señor, ayúdeme, pero alguna vez tomó un tiempo: Señor, guíame, ¿por qué carrera me voy? Queremos tener relaciones de todo tipo, de amistad, sentimentales, y no le preguntamos ni siquiera a Dios si le interesa a Dios, ni por dónde, si es el tiempo de Dios, no, sino que nos vamos y: Señor, ayúdeme, y queremos que Dios ande atrás de nosotros, cuando nosotros somos los que deberíamos andar atrás de la voluntad del Señor. Entonces, la vida cristiana solo se vive cuando dejo de intentar de vivirla por mí mismo o por mi propio esfuerzo. Entonces, con esto también quiero decir que yo, mi cuerpo, mi vida, soy templo y morada del Espíritu Santo, y lo único que debemos dejar hacer es que Dios fluya a través de nosotros. Si Él vive en mí, dejar que Él tome libertad y que haga en nuestra vida conforme a su plan. Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay gente que dice: pastor, mi cruz es esta enfermedad, mi cruz es este familiar que no conoce a Cristo, mi cruz es el negocio que va de mal en peor. ¿Sabe qué? Nuestra cruz, ¿sabe qué? De todos los días es negarnos a nosotros mismos. Es negarnos a nosotros mismos, porque todos los días nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. El mismo Jesucristo en la cruz dijo: Señor, le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase como tú quieres. Jesucristo dice: las cosas que yo digo, yo no las digo porque a mí me salen. Dice: yo digo lo que mi Padre quiere que diga. Yo no hago lo que yo quiero hacer, yo hago lo que mi Padre me mandó a hacer. Y lo mismo la misma actitud deberíamos de tener nosotros. Pues, repito, a nosotros se nos acaba, en unas horas se nos acaba este año, pero para Dios los años, el tiempo es eterno, no tiene divisiones ni está limitado. Para nosotros en estos tiempos sí, usted puede tomar esta palabra: Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero hablar conforme a lo que yo quiero hablar, no quiero pensar lo que yo pienso, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sabe qué? El hacer la voluntad, y yo también le quiero decir esto: no es fácil ser cristiano, iglesia. A Jesús hacer la voluntad de su Padre le costó la vida, ¿verdad? Yo sabía que no iba a haber amén. A usted el hacer la voluntad de Dios le va a costar que sus amigos le dejen de hablar. Hay familiares que dejan de hablarnos. Hay cosas que pasan que no las podemos entender, pero hacer la voluntad de Dios nos va a costar cosas. La pregunta es: ¿está dispuesto usted a este año que viene a hacer la voluntad de Dios, aunque no lo entienda,
aunque no le guste, aunque no le parezca, aunque a los cercanos suyos lo vayan a ver raro, lo vayan a ver como alguien que le falta un tornillo, más de lo que ya le parece a usted. Entonces, negarnos a nosotros mismos es rendir nuestra voluntad a Dios. El sacrificio que nosotros podemos hacer no es dar dinero a los pobres, no es ayudar a ancianos. El mayor sacrificio que yo puedo hacer es rendir mi voluntad a Dios para confiar absolutamente en Él y en su gracia. Y yo quiero dejarle esto para este año, para que Dios haga del menor, haga un pueblo, como decía la palabra, que del menor haga 1000 y que del pueblo más débil haga un pueblo fuerte. ¿Sabe qué? Si usted quiere que Dios haga eso en usted, rinda su voluntad a Dios. Jesús lo que quiere es que usted pueda rendir su voluntad, y ese es el sacrificio que a todos nosotros nos cuesta. ¿Sabe qué? Se requiere fe. Se requiere una confianza absoluta en Dios. Y sabe que eso es una obra del Espíritu, no es una obra de la carne. Entonces, es lo que Jesús cuando dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue, me está diciendo, si me quieres seguir, entonces deja tu esfuerzo humano y comienza a rendir tu voluntad a mí, creyendo que yo tengo el control de tu vida. Aunque se vea mal, yo te voy a bendecir. Y yo les ponía el ejemplo de José. La historia está en Génesis 37 en adelante. José, Dios le había dado 2 sueños, y en los 2 sueños él estaba por encima de sus padres y sus hermanos. Y todo eso, en el tiempo de Dios, todo eso se iba a cumplir, no era en el tiempo de José. Y José pasó por muchas cosas que parecía que se alejaba de lo que Dios le había prometido, o lo que Dios le había ofrecido en esas visiones. Pero ¿sabe qué? Él rindió su voluntad a Dios aún en medio del pozo, aún cuando estuvo en la cárcel, aún cuando lo juzgaron falsamente. ¿Sabe? Él rindió su voluntad a Dios, y Dios cumplió, aunque no le gustó todo el proceso, Dios cumplió lo que dijo que iba a hacer con José. Entonces, ¿qué bloquea que lo que Dios quiere hacer en mi vida? La plenitud de Dios, el poder y la sabiduría de Dios que leímos ahí en Corintios. ¿Qué es lo que bloquea para que eso se cumpla en mi vida? ¿O por qué eso no se cumplió en mi vida, lo que yo pedí el año pasado? ¿Sabe qué? Es sencillo y complejo a la vez. ¿Y sabe qué? Es nuestra autosuficiencia. Y yo defino autosuficiencia, mi propia capacidad para lograr cosas u objetivos. La Real Academia Española define autosuficiencia, y mire, no lo pudo definir mejor la Real Academia Española. Dice: estado o condición de quien se basta a sí mismo. Mire, a veces nos creemos tan vastos. A veces decimos, mire, hasta para hablar tenemos que tener, a veces decimos, bueno, nos vemos mañana, como que si la vida depende de mí. ¿Cuántas personas que hoy murieron dijeron, el otro año voy a hacer tal cosa? Hay gente que se va a trabajar y dice, bueno, nos vemos en la tarde. O hay gente que dice, bueno, nos vemos allá en San Pedro en 4 horas. Mire, la vida no depende de nosotros. No nos podemos bastar a nosotros mismos. Entonces, hasta que hasta que no nos vaciemos de nuestro yo, de nuestra suficiencia, de nuestra capacidad. Y con esto no estoy en contra de aquel que tiene recursos, no estoy en contra de aquel que estudia, no estoy en contra de aquel que tiene sueños y que planea cosas. ¿Sabe? Dios anhela esas cosas en nosotros. Yo le he dicho aquí a los padres, capacitemos a nuestros hijos, formémoslos, démosles la mejor educación académica que podamos, para que ellos sean los próximos gobernantes de esta nación. Entonces, el capacitarse, el tener título, el tener doctorado, maestría, todo eso es correcto. Pero ¿sabe qué? Que usted no se baste por sus logros, no se baste por su dinero, por su apellido, por su fama, sino lo que usted lo pueda sostener, sepa y entienda que es la gracia y solo la gracia de Dios. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo también digo, Pablo no era alguien que solo andaba con la ropa que andaba puesta. Porque alguien podrá decir, bueno, Señor, te doy todo mi ser y todo lo que tengo, y tal vez lo único que tenga es la ropa que ande puesta. Pero Pablo era un hombre muy capacitado, era un hombre que alcanzó notoriedad, fama en los ámbitos religiosos de aquellos tiempos. Dice que estudió a los pies de Gamaliel, él tenía un prestigio.
Entonces Pablo, cuando decía por la gracia de Dios soy lo que soy, él estaba desmeritando todos sus logros seculares por lo que había obtenido, por lo que había logrado. Dice yo todo esto lo tengo por basura por ganar a Cristo. Entonces Pablo lo decía así en Filipenses 3, 7 y en el 9 decía: pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe que eso se llama dependencia absoluta de Dios? Y sabe que entre menos haya, vamos a ver, entre menos yo haya en mí, habrá más de Él. Repito, entre menos yo haya en mí, habrá más de Él. Entre más de Él haya, entonces habrá menos yo. Juan el Bautista decía en Juan 3:30, decía: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 12:9, dice: bástate, el Señor le dijo a Pablo, porque Pablo le dice: Señor, he orado 3 veces para que me quites este aguijón en la carne. Este aguijón en la carne. Y el Señor le respondió, Dios le respondió: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Iglesia, quiero decirle, el tener debilidades no es malo. El tener falencias, el tener errores, el tener fracasos en nuestra vida no es malo. ¿Sabe qué? Cuando usted le entrega su fracaso, su falencia, su debilidad al Señor, ¿sabe qué? Cuando Dios se perfecciona en su vida. Cuando usted le dice: Señor, yo no puedo, Señor, yo soy incapaz, Señor, yo no merezco este puesto, Señor, yo no sé, yo no tengo la capacidad para competir con otro por ese empleo, Señor, pero yo me suelto en su gracia. Y ¿sabe qué? Dios es experto de agarrar el último en la fila, el menos probable, y ponerlo al frente, y el que está más capacitado, pero aquel tiene un ego muy grande, lo puede mandar Dios para atrás. Con esto que le digo, iglesia, vamos a comenzar un año, si Dios lo permite. Si Dios permite, en pocas horas vamos a estar entrando al 2026. ¿Sabe? Bástase en la gracia de Dios. Confíe en Dios y su gracia. Confíe en aquel que dijo que el pequeño vendrá a ser 1000 y que que el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor se va a convertir en un pueblo fuerte. Confíe en aquel que dijo que de lo vil y menospreciado, ¿sabe qué? Escogió Dios del mundo para avergonzar todos los sabios del mundo. Confíe. Usted hoy se podrá sentir frustrado porque no alcanzó X o Y meta, porque no alcanzó algo. ¿Sabe qué? Bástate en la gracia de Dios. Deposítese en la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que a todos se nos ha sido otorgado, pero yo le invito esta noche a que usted pueda abrazar la gracia de Dios esta noche y que usted le diga: Señor, si usted tiene planes para mí, si usted tiene planes buenos para mí, si su palabra dice que usted puede hacer del pequeño, lo puede hacer 1000, si el débil usted le puede hacer un pueblo fuerte, Señor, yo confío en ti, yo me deposito en ti, yo no me confío en lo que yo soy, en mis capacidades, yo no confío en mis recursos, Señor, yo confío en usted y en su palabra. Y para terminar, yo quiero que busque de nuevo esa palabra en Isaías 60:22. ¿Por qué quiero que la busque? Isaías 60:22. ¿Cómo comienza? ¿Cuál es el título que dice Isaías 60? La futura gloria de Sión. Y mire, yo siempre le invito, cuando usted lea la Biblia, agarre el contexto, lea un poquito más para atrás, lea un poquito más para adelante de todo. Isaías, mire, ven, Isaías 59, los que estuvieron en el discipulado de intercesión podrán acordarse de esto. Dice Isaías 59: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero mire, ven, nuestra autosuficiencia, no, yo hago lo que yo quiero, yo voy a hacer como a mí se me antoje. Mire lo que llevó. 2, pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para
no oír. Y mire, ahí comienza, del versículo 3 en adelante comienza a decir cosas que pasaban: vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. En el 4 dice: no hay nadie que clame por justicia. El verso 6 dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. 8: no conocieron el camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, y por esto se alejó de vosotros la justicia. Mire, comienza todo el fruto, comienza a Dios a narrar todo lo que está pasando a causa de que el hombre, de que el pueblo quería hacer lo que a él le placía en bien. Entonces, el verso 12: nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestro pecado se ha atestiguado en contra de nosotros. El 13: el prevaricar, el mentir contra Jehová, el apartarse en pos de nuestro Dios. Y mire, comienza a decir todo lo que está pasando. El verso 19 dice, desde el verso 16, mire, aquí aparece, dice: y no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, un intercesor. Y dice: y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Habla del nacimiento de Jesús, que es nuestro Salvador. 17: pues de justicia se vistió como de una coraza, como yermo de salvación en su cabeza. Tomó sus ropas de venganza por vestido, y se cubrió de celo como de manto. Y comienza como indicación. El 19 yo me lo sé de memoria, y dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor de Sión, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos. Verso 21 dice Jehová: el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Termina el capítulo 59 y comienza el versículo 60. Y esa es la palabra para usted y para mí: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y mire, comienza el versículo 60 a cambiar todo lo malo, a tornar todo lo malo que se narra en el capítulo anterior, y viene, narra lo que Dios va a hacer, habla de la gloria futura del Señor. Y en el versículo 10 dice: y extranjeros edificarán tus muros, y tus reyes te servirán, porque mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día y de noche. Y comienza Dios a darle palabras: la gloria del Líbano vendrá sobre ti, cipreses, espinos. Mire, bendiciones por todos lados. Lea todo el capítulo 60 y termina en el capítulo 22, donde dice: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que todo esto sea cumplido. Termina el verso 60, y ¿qué dice el 61? El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Mire qué maravilloso. Recuerda que en el 19, en el último, le dice: el Espíritu mío está sobre ti. Pero en el 61 comienza y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Dios y me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos. Está hablando de algo que va a ser el Salvador, Jesucristo. Es lo mismo que Jesucristo dijo en Lucas 4, 18 y 19. Y ¿sabe qué? Dios, a través de su Hijo, ha depositado su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Y lo mismo, esta palabra es lo mismo que, esto mismo lo repitió Jesús cuando se levantó en la sinagoga. Es lo mismo que Dios quiere que suceda en nuestra vida. Le dice: me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para su gloria. Iglesia, yo quiero terminar con esto. Primero,
que es una tremenda promesa para aquel que sienta que no ha alcanzado. 2, el tiempo del Señor se va a cumplir. Si Dios ha prometido algo sobre su vida, si usted ha permanecido, si usted confía plenamente en Él, Dios lo va a hacer a su tiempo. Pastor, yo quiero que sea ya en el tiempo del Señor. Dios sabe por qué está tardando. Dios sabe por qué no ha dado lo que nos ha prometido, o por lo que nosotros le hemos estado pidiendo. Dios lo va a hacer a su tiempo. Yo no sé si va a pasar en enero, si en febrero, si en marzo. Yo no sé si va a pasar este año que viene, pero ¿sabe qué? Va a pasar. En el tiempo soberano y perfecto de Dios va a pasar. Y otra cosa, confíe y espere en Él. Esperar, ¿sabe qué? Es un fruto del Espíritu. Solamente cuando usted alimenta su espíritu, solamente cuando usted tiene tiempo con Él, solamente cuando usted lo conoce a Él y usted lo conoce a Él en su palabra, ¿sabe? Usted va a poder esperar y deleitarse en Él, y sabe que Dios va a hacer cosas maravillosas en su vida. Entonces, ¿cómo vamos a terminar este año? Primero, agradecidos con el Señor. Viendo lo fiel que ha sido, todo lo bueno que ha sido con Dios, con nosotros, y vamos a terminar el año esperando en el tiempo de Dios, que Él haga todo lo que ha prometido hacer. Hoy usted se podrá sentir débil, hoy usted se podrá sentir tal vez escaso de recursos, hoy usted se podrá sentir con escaso de salud, hoy usted se podrá sentir escaso de paz, pero ¿sabe qué? Dios ha prometido que el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, lo haré a su tiempo. Todo será cumplido pronto, dice el Señor. Isaías 60:22. Yo quiero que se lleve esa palabra. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. En medio de la inquietud que usted tenga, en medio del sinsabor que usted tenga por este año, en medio de todo lo que pasó en este año, que usted no entiende por qué pasó, que usted no sabe por qué pasó, que usted se habrá preguntado por qué a mí, sabe, en medio de todo, ¿sabe qué? Dios quiere que usted pueda tener una plena confianza en Él, esperar en Él, y Dios va a derramar y va a cumplir su plenitud, va a derramar de su plenitud, y vamos a ver el poder de Dios sobre todos nosotros. Hoy estamos terminando un año. Para muchos fue un año bueno, otros podrán decir más o menos, otros podrán decir, mire, me fue calidad. Pero sabe que vamos a terminar este año. Sabe, Moisés en el desierto dice que él miraba al galardón, él tenía los ojos puestos en el galardón, y dice que cuando Moisés estaba entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, dice que él tenía los ojos puestos en el invisible, y él pudo salir de eso que parecía que se lo comía, que lo mataba, que iba a quedar ahí. ¿Sabe qué? En medio, cuando él puso los ojos en el invisible, ¿sabe qué? El Mar Rojo se abrió en dos. Quiero que me acompañe a leer Hebreos 11:23 en adelante. Hebreos 11:23 en adelante. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, ¿dónde tenía puesta la mirada? En el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Verso 29. Por la fe, mire, esto pasó después. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Yo le pido que se ponga de pie esta noche. Se ponga de pie, y esta es la palabra que Dios me ha dado para compartir con la iglesia.
Esta ha sido la palabra que Dios me ha dado para compartir por la iglesia, que hay una tremenda promesa para nosotros, que está el tiempo de Dios, pero también tenemos que esperar en Él y conocerlo a Él y su palabra. Yo le pido que pueda cerrar sus ojos.